Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Elsa y hoy hacemos crema pastelera. Colocamos en un vaso un poco de la cantidad total de la leche de la receta y la reservamos para utilizarla más adelante. Ahora añadimos la leche restante a un cazo que tenemos al fuego a temperatura media. Añadimos ahora la esencia de vainilla. También podríamos aromatizar la leche con canela o con la piel de una naranja o de limón. Removemos con las varillas y dejamos calentar la leche hasta que comience a hervir. Vamos removiendo por momentos para evitar que la leche se pegue al fondo del cazo. Cuando la leche esté hirviendo, retiramos del fuego y dejamos que enfríe. Por otra parte, vamos a añadir el azúcar a las yemas y vamos a batir con las varillas hasta que toda el azúcar esté disuelta. Tenemos que conseguir una mezcla cremosa y de color claro. Si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas, a que compartas y actives las notificaciones. Ahora vamos a disolver la maicena con la leche que habíamos reservado al principio de la receta. Lo hacemos así para evitar que se formen grumos en la crema pastelera. Colocamos un colador sobre la mezcla de huevos y azúcar y vamos a colar la leche con la maicena. Como veis, aún quedan grumos, pero con el colador evitamos que pasen a la preparación. Mezclamos con las varillas hasta que esté todo integrado. Volvemos a colocar el colador sobre la preparación y ahora vamos a añadir la leche que ya tenemos fría. Vamos a remover con las varillas hasta tener una mezcla homogénea. Ahora vamos a pasar esta preparación a un cazo que tenemos a fuego medio y con las varillas vamos a remover en todo momento hasta que la mezcla comience a espesar. Es importante que sigamos removiendo para evitar que se formen grumos en nuestra crema pastelera. Cuando empiece a espesar, apagaremos el fuego y seguiremos removiendo un par de minutos más. Vamos a pasar ahora nuestra crema pastelera a un recipiente para que enfríe. Vamos a taparla también con un plástico film transparente para evitar de que se forme una costra. La dejaremos enfriar a temperatura ambiente y luego la pasaremos a la nevera. Y ya estaría lista nuestra crema pastelera. Espero que la hagáis y que la disfrutéis.